Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, su ministerio público. En el año 15 del reinado del emperador Tiberius César, Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, junto a sus hermanos Filipo y Lisanias, eran tetrarcas, o príncipes territoriales representantes del emperador romano. Herodes, tetrarca de Galilea; Filipo, tetrarca de Iturea y Traconite; y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan comenzó su ministerio por toda la región del río Jordán, predicando el bautismo como símbolo de arrepentimiento para perdón de pecados, diciéndoles: cambien su manera de pensar y cambien su manera de vivir, como está escrito en el libro del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo valle será rellenado, y todo monte y colina serán rebajados. Los senderos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y todos verán la salvación de Dios. Juan debía salir como mensajero del Señor para comunicar a su pueblo la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos, hacerles ver la santidad de los requerimientos de Dios y que comprendieran su necesidad de la perfecta justicia divina. Como profeta, Juan tenía la misión de hacer volver los corazones de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios había llamado a Juan, el hijo de Zacarías, a una gran obra, la mayor que hubiera sido asignada a hombre alguno. Por eso Dios le había asegurado por medio del ángel Gabriel el respaldo divino de su presencia a través del Espíritu Santo. Será grande delante de Dios y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, e irá con el espíritu y el poder de Elías. Juan el Bautista tendría la misma inclinación natural del profeta Elías, el hombre de fuego, su alto concepto del deber, su tenacidad, valor, el ingenio y ánimo para enfrentar los sistemas, y una sociedad donde prevalecía la corrupción en todas sus manifestaciones. Por eso Juan el Bautista mismo decidió con determinación someterse a una rigurosa disciplina.
que le permitiera ejercer un control y dominio en todas las dimensiones de su ser, física, mental y espiritual. Debía poder dominar sus apetitos y pasiones, así como también todas sus facultades. Para poder permanecer ante la gente tan firme frente a las circunstancias que lo rodearan, como las rocas y montañas del desierto con las que estaba familiarizado. Tenía el llamado santo que jamás ser humano haya tenido. El Espíritu Santo le hacía las sugerencias y revelaciones acerca de la comunión que debía mantener con Dios. Debía ser templo apropiado del glorioso Espíritu Eterno, un mensajero santo entre los hombres de todos los estratos sociales establecidos. En su niñez y juventud recibió una educación siguiendo las instrucciones del mensajero celestial y los rollos de los profetas. Y es en la niñez y la juventud cuando el carácter es más moldeable. Es entonces cuando se debe adquirir la facultad del dominio propio. Los hábitos formados en las primeras etapas de la vida son de enorme importancia en la batalla de la vida y van a marcar una gran diferencia en la dirección y tendencia hacia el triunfo o el fracaso. Luego, en el desierto, aprendía de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Estudiaba las revelaciones de Dios en la naturaleza. También estudiaba los rollos de los profetas y lo que declaraban sobre el Mesías. Ese era su tema de meditación día y noche, hasta que su mente, su corazón y su alma estuvieron llenos de la gloriosa visión del Mesías. Entonces estuvo listo para salir como mensajero del cielo, impávido frente a los hombres, porque había contemplado al ser divino. Podía comparecer sin temor frente a los monarcas terrenales, porque se había postrado tembloroso adorando al magnífico Rey de la Gloria. Cuando comenzó su ministerio público, la nación judía estaba inmersa en una conmoción y descontento que rayaba en una violenta revuelta. El poder opresor de la Roma imperial, la tiranía y extorsión de sus gobernantes, la sofocación de toda manifestación nacionalista con el derramamiento de sangre de la forma más violenta, hizo que se intensificara el odio nacional contra Roma y aumentó un profundo deseo de ser liberados de su poder. En medio del descontento social, las luchas, el sufrimiento, la desesperación y el silencio profético de casi más de 500 años, se oyó la voz del profeta Juan, hijo de Zacarías. Juan el Bautista
proclamó su mensaje sin recurrir a argumentos complicados ni teorías alambicadas. Enérgica y sorprendente, pero llena de esperanza, su potente voz se oyó en el desierto diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La nación entera fue literalmente sacudida con un poder nuevo y fuera de lo común. Y la gente acudía en masa a oír al profeta. Y todos, aún los fariseos y los saduceos, los fríos e indiferentes burladores, se retiraban con su burla acallada y la conciencia herida por el sentimiento de sus faltas y pecados. Como Juan el Bautista era profeta, el Espíritu Santo le revelaba lo oculto y más íntimo de los corazones de los que venían a oír sus enseñanzas. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no piensen: Abraham es nuestro padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Además, promulgó la sentencia: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Bajo estas poderosas palabras, la conciencia de la gente era confrontada y eran convencidos de sus delitos y pecados. La gente del pueblo le preguntaba: entonces, ¿qué haremos? Y el profeta les declaraba de manera práctica: el que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene, y quien tenga que comer, haga lo mismo. También unos cobradores de impuestos vinieron para ser bautizados y le preguntaron: Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Y él les dijo: no cobren más de lo debido. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo: no hagan extorsión a nadie, ni acusen falsamente a nadie, y confórmense con su salario. El profeta puso a los cobradores de impuestos en guardia contra la injusticia y a los soldados contra la violencia. El profeta Juan el Bautista declaraba que todos los que se hacían súbditos del reino del Mesías debían dar evidencia de fe y arrepentimiento. En sus vidas debía notarse la bondad, la honradez y la fidelidad. Debían atender a los necesitados, proteger a los indefensos y dar un ejemplo de virtud y compasión. En ese momento declaró: a la verdad, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Gracias por su atención. Saludos y bendiciones.